Bien, lo que nosotros veníamos diciendo es que todo movimiento reaccionario, ¿sí?, en el ámbito de filosofía y también en el ámbito, supongo, de la vida práctica, nosotros somos testigos un poco de eso, ¿no? En el ámbito intelectual también tiene determinadas consecuencias. Por lo tanto, ante una razón extremadamente particular, humana, que intente acotar una realidad que es más vasta, que es más compleja y que es más rica que una posibilidad de la mente humana para eh, adquirirlo, comprenderla, eh, se sigue un movimiento fideísta también radical, también extremo, peligroso también porque está condicionado a los lineamientos propios del racionalismo. Por lo tanto, la mirada clara sobre la realidad se pierde y uno termina condicionado por el movimiento al cual está reaccionando. Eso también funciona en la vida política, ¿no? Si uno reacciona, ¿sí?, a las posiciones contrarias, ¿sí?, probablemente su pensamiento ya tiene un condicionamiento que está vinculado a aquel que quiere oponerse. Entonces, el fideísmo es esa posición reaccionaria que intenta defender a toda costa que el ámbito de la fe no se puede mezclar con el ámbito de la razón porque sería rebajar a Dios. Y lo que nosotros habíamos planteado como una tercera alternativa para justificar la existencia de lo que llamamos filosofía medieval es la armonía jerárquica. A ver si puedo compartir un poquito pantalla. La armonía jerárquica, ¿sí?, es el planteo o la justificación y la tesis que da cuenta de que el periodo medieval es un periodo bastante rico para la filosofía, ¿sí? Rico, obviamente, con un paradigma y con una visión o una cosmovisión muy clara, ¿no? Dios estaba por encima de todo, ¿sí?, pero eso no impide de que existan elementos para compatibilizar razón y fe. No solamente San Agustín, Santo Tomás, San Buenaventura, Boecio y una cantidad de autores que han trabajado, que han sido el soporte y el resguardo cultural de todo lo que es el patrimonio de lo que hay, no solamente de filosofía, sino también de teología. Eh, y bueno, esta imagen me parece que lo habíamos puesto en los primeros apuntes. Yo ahora, después de la clase, sí voy a subir este archivo, que es un apunte, ya se los dije, que es una ayuda de memoria mía para dar la clase. Pero por ahí les puede servir para ver las posiciones o para tomar nota de algunas cuestiones que se hayan dicho en clase que por ahí no están, ¿sí? Además de la clase, el archivo va a estar. Pero sépanlo que la sistematización es muy poca, simplemente son ideas que voy anotando para poder dar la clase. En el primer plano, nosotros habíamos visto que es una realidad bastante empírica, bastante concreta. El ojo humano muchas veces es bastante limitado, porque es la razón que intenta entrar en la configuración de un mundo que está dado y que me permite ver aquello que se me aparece, inclusive aquello que se me aparece. Muchas veces esa primera percepción de las cosas que tenemos no es el último vestigio de la realidad, es simplemente cómo se me aparece a mí, que podría parecerse de otra manera a otra persona. Por lo tanto, pretender que una ciencia humana, ¿sí?, y aquí estamos encontrando una posible respuesta a los cuestionamientos tanto de las posiciones extremas, ¿no? Que una razón humana intente comprender absolutamente toda la realidad, sería muy pretencioso y además irreal, porque en realidad el vehículo que nosotros tenemos para educar o para comprender la realidad del mundo es que nosotros encontramos un mundo ya ordenado. Partimos de algo sobre lo cual tiene un orden preexistente y que no ha sido puesto por la inteligencia humana. En el plano más de atrás, en el plano verde, seguramente habrá una zona claroscura donde la ciencia indagará, en donde la ciencia tendrá sus propias limitaciones, y probablemente más adelante, ya estamos en otro ámbito que no es exclusivamente la razón, ya escapa a la filosofía, será el ámbito más teológico, porque la zona ya no es muy clara, oscura, sino que es una zona de, diríamos, de misterio. Esta es la armonía jerárquica. Y para trabajar lo que es la armonía jerárquica, es bueno recordar, ¿sí?, aquellas distinciones entre filosofía y ciencias particulares y tratar de ver si es que dentro de la filosofía medieval se cumplen estas relaciones.
si dentro de la filosofía medieval se cumplen estas relaciones, podríamos justificar la filosofía medieval o el cristianismo como filosofía medieval, y no fragmentar razón y fe. Está claro que en el ámbito de la filosofía nosotros estudiamos el tipo de conocimiento que nosotros tenemos en el ámbito de la filosofía es ontológico. Es decir, la filosofía se pregunta, toon es la palabra griega que se traduce como ente, ¿sí? El ente como esa perfección del ser. La filosofía estudia el ser. Por lo tanto, cuando la filosofía indaga por el ser de las cosas, tiene que indagar, es decir, estamos llegando al corazón mismo de la realidad, estamos tratando de llegar a la realidad por las causas últimas y primeras, y si llegamos por las causas últimas o primeras, o nos preguntamos por las causas últimas y primeras, nos vamos a preguntar por el origen del ser. El origen del ser supone la existencia de aquel que ha puesto el orden en el universo. Por lo tanto, es muy válida la pregunta si la filosofía puede preguntarse por la existencia de Dios, porque en definitiva está buscando la razón causal de la existencia del ser, o de todo lo que nosotros llamamos ser. Las ciencias particulares son fenoménicas, no son ontológicas, porque no se preguntan por el ser. Esto ustedes lo deben recordar de la primera unidad, pero las ciencias particulares indagan el fenómeno. El médico indaga el fenómeno, el matemático indaga las relaciones abstractas, numéricas, el físico lo mismo, el químico lo mismo, no se pregunta por el ámbito ontológico. Por lo tanto, si nosotros queremos cruzar las líneas, las perspectivas, queremos cruzar una ciencia o pensar de que tengo que confundir filosofía con ciencias particulares, lo que estamos haciendo es no darle las relaciones y las distinciones claras. Cuando se hace filosofía no se hace ciencia particular o ciencia empírica, se está buscando otro tipo de conocimiento. Por eso se lo llama fenoménico. Y esta relación la cumple dentro de la filosofía medieval, porque los filósofos medievales, como Santo Tomás, San Agustín, Boecio y tantos más, se preguntaron por la causalidad total de la realidad, por lo tanto era válida la pregunta. Probablemente el método, el camino en los distintos autores no haya sido una unidad clara en ese sentido. La intuición eidética es mirar las cosas, tratar de ver las esencias, tratar de entender qué es esto de noción de ser, en qué consiste y si es compatible con las ideas propias del cristianismo. Y esto también lo cumple, mientras que las ciencias particulares, su método, su camino es experimental. ¿Qué es experimental? Que las ciencias particulares, ¿sí?, lo que hacen es utilizar un método, ¿sí?, regido por una simulación para tratar de llegar a leyes científicas. Lo puse un poquito más abajo para desplegarlo un poquito más. Este es el método experimental que utilizan las ciencias particulares. ¿Cuáles son los pasos? La observación, pero la observación del fenómeno, la formulación de hipótesis, la experiencia propiamente dicho, ¿sí? Y si se comprueba estas hipótesis, a partir de la experimentación se puede establecer una ley científica que no es absoluta, que va cambiando, que muchas veces pasamos de la física newtoniana a la teoría de la relatividad. ¿Por qué? Porque el hombre va encontrando otros modos de entender el mundo dentro de las ciencias. El ámbito, en el caso de la filosofía, el ámbito es universal, y se aspira a la totalidad, por lo tanto la pregunta por la totalidad del ser es válida, la pregunta por la existencia de Dios es válida, y cuando la filosofía se pregunta por la existencia de Dios, está haciendo uso de su razón natural para preguntarse por la universalidad de todo, y esto no es irracional. El ámbito de las ciencias particulares, como lo dice, particular, parcela de la realidad. Y como la realidad cada vez se va parcelando, lo positivo que tiene la ciencia justamente es la creciente especialización. Es decir, que cada vez vamos fragmentando más la realidad para poder estudiarla de manera más específica. Por lo tanto, la visión es acotada, porque vamos parcelando la realidad, y está muy bien que así sea, porque la realidad es compleja, es rica, cada vez encontramos más lineamientos para poder investigar un ámbito. Ya lo habíamos dicho, pero ponemos el ejemplo de la medicina y ponemos el ejemplo de la física, digamos, ¿no? No existe el médico
que conozca la totalidad, sino que cada vez existen las especialidades propias de la medicina que hacen que esa gran parcela de realidad se vaya fragmentando cada vez más justamente por la creciente especialización. En el caso de la política, algunos tendrán una mirada más completa, más abarcativa, otros se especializarán, no sé, en teorías internacionales, tratados internacionales, gestión en el ámbito social de otra manera. Por lo tanto, siempre la realidad nos presenta ámbitos para poder investigarla. Y cuando nosotros queremos confundir los ámbitos, el problema surge de trasladar una ciencia que es particular a un ámbito que no le corresponde. La finalidad, obviamente marcada por la finalidad, el saber teorético, el estudio del origen del ser y las causalidades del ser, implica un conocimiento de la verdad porque el hombre, ¿sí?, no quiere modificar algo de la realidad, como por ahí decía Marx, ¿sí?, porque no entiende que la realidad es meramente material. El estudio de la filosofía o el estudio en otro ámbito ya más cristiano de la teología busca un conocimiento para saciar una actividad que se encuentra en su propia naturaleza, que es tratar de conocer la realidad como es. No quiero cambiar algo de la realidad. ¿Se entiende? Las ciencias particulares son netamente prácticas o pragmáticas, implican una transformación del mundo, es decir, están buscando los métodos para modificar algo en su especialidad. Y esto es práctico. ¿Sí? La otra finalidad es teorética, es saciar ese deseo de conocer, porque la verdad en sí misma es atractiva, te lleva y la razón humana puede investigarla. Conviene aclarar, esto ya lo había dicho, que toda ley científica tiene carácter provisorio. Nadie me asegura que ese fenómeno se da o se dará siempre como el que se da en las condiciones de laboratorio. Claro, porque cuando establecemos las leyes científicas, usamos simulación en ámbitos de laboratorio. Por lo tanto, una cosa es experimentar o hacer pruebas de ensayo-error con respecto a algo, por ejemplo, una vacuna, y otra cosa es cómo se despliega eso en la realidad misma. Por lo tanto, el traslado a un ámbito de laboratorio es una simulación de algo que se puede dar en la realidad. Por lo tanto, siempre tiene carácter de provisorio, nunca es absoluta. Y además, nunca tenemos la respuesta total a determinados fenómenos que se dan en el ámbito real porque es muy vasto. Por tanto, una ley puede sustituir a otra, a la creciente especialización se sigue el riesgo de la pérdida de visión de conjunto. Bueno, esta es una apreciación particular, esto es mío, absolutamente, me hago cargo de lo que estoy diciendo, el riesgo de la pérdida de la visión de conjunto. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando yo quiero trasladar un ámbito particular y pretender que mi ámbito, mi especificidad, mi mundo, mi materia o mi conocimiento sea la realidad. Y ahí está el problema, que cuando nosotros nos especializamos en algo, por ejemplo, el economista en mercado de capitales, y queremos patentar esos conocimientos que nosotros tenemos como verdades absolutas, lo que estamos haciendo es confundir el ámbito. Puede ser verdad en el ámbito de la economía, pero no es una verdad absoluta. El problema de la especialización es que muchas veces corre el riesgo de ser abarcadora de la totalidad de la realidad. Por lo tanto, los conflictos se producen cuando nosotros queremos cosificar nuestra percepción del ámbito que investigamos a una percepción total de la realidad. Y ahí surgen los problemas, ¿no? Bien, por lo tanto, yo creo que filosofía, ciencias particulares y específicamente filosofía cristiana son válidas para las reflexiones actuales. ¿Sí? Tampoco tenemos que pensar que porque el filósofo estudia o trata de justificar la existencia de Dios, ¿sí?, tiene que utilizar elementos propios de la fe, ¿no? Los preámbulos de fe. No, la filosofía utiliza elementos racionales para demostrar para plasmar sus argumentos y demostrar sus verdades o encontrarlas. No confundimos los ámbitos, filosofía no es teología y teología no es filosofía. Porque cuando nosotros estudiamos los preámbulos de fe y los artículos de fe, habían algunas verdades que podían ser como compartidas, porque la existencia de Dios se puede justificar racionalmente, pero la virginidad de María no se puede justificar racionalmente. Por lo tanto, hay ámbitos que corresponden propiamente a los saberes y tienen que estar claros y distintos. En eso no lo podemos confundir. Inclusive cuando uno hace
las investigaciones en el ámbito de la filosofía propiamente, y se utiliza un autor cristiano, por ejemplo, el riesgo está ese, ¿no? Que a veces se toman elementos propios que están en el ámbito de la teología y quieren posicionarse en un ámbito en donde no corresponde. Una cosa es el complemento y otra cosa es la utilización de esos argumentos para demostrar los propios. Bueno, y me parece interesante poder desarrollar esto que ustedes plasmaron en los videos, a los cuales quiero felicitar a todos. Sí, aprovecho este momento para decirles que trabajaron muy bien, que estuvieron muy bien. Hay algunos más histriónicos, porque no solamente hablaron de un autor, sino más bien lo presentaron, se expusieron frente a la cámara, presentaron al compañero. Esa dinámica es muy interesante porque tienen una soltura particular para hacerlo, y otros prefirieron la edición de la voz de fondo y la presentación de imágenes. Otros utilizaron ambos. Me parece que todos son válidos. Eso depende mucho de la creatividad de ustedes y de cómo lo han trabajado. Pero en todos los casos me parecieron muy buenos porque creo que trabajaron a los autores correctamente. Trabajaron a los autores correctamente y por lo menos tienen una noción, ¿no? Yo no voy a desarrollar las vías, voy a tomar una nada más para ir cerrando la unidad sobre filosofía medieval. Voy a pedir, ¿sí?, a aquellos que trabajaron San Agustín y que no vieron a Santo Tomás, que lean, ¿sí?, toda la parte de Santo Tomás de Aquino, y que hay que llegar ya a la página del libro de Gambra. La idea es completarlo durante la cursada. La filosofía de la decadencia de la escolástica, es decir, no solamente leer a Santo Tomás de Aquino. En el manual de Gambara no está especificado este apunte de las vías específicamente. Esto es un apunte complementario, es una visión de conjunto de cada uno de los autores, pero no en profundidad. Por lo tanto, hay una presentación escueta de Santo Tomás de Aquino, y después está el capítulo sobre la decadencia de la escolástica y la escuela franciscana. El post-tomismo, la decadencia de la escolástica, que creo que va desde la página 94 hasta la página 104, 105. Después de Santo Tomás de Aquino, leer todo lo que sería la decadencia escolástica y la escuela franciscana, que también es un movimiento reaccionario al tomismo. Ustedes lo van a ver y ahora lo vamos a trabajar. Así que la semana que viene finalizaríamos ya la unidad de filosofía medieval y pasaríamos a lo que sería la filosofía moderna, con otro paradigma, otro cosmovisión del mundo, y lo vamos a seguir trabajando. Pero simplemente para tomar el argumento racional, para demostrar la existencia y la validez por la pregunta de Dios, por el libre albedrío, por la justificación de la existencia del alma, que son temas que están dentro de la filosofía cristiana y que no es incompatible con la razón, la libertad, la justificación de la existencia del alma humana, el orden natural, si ese orden natural responde a un orden causal previo, son elementos muy válidos para poder trabajarlo, y los autores lo han trabajado muy bien, ¿no? Nosotros hacemos como una especie de visión bastante genérica de estos dos grandes autores, pero también hemos recorrido algunas cuestiones vinculadas al neoplatonismo cuando ustedes vieron algo de San Agustín. Pero las vías tomistas son vías válidas para tratar de demostrar la existencia de Dios, ¿sí?, entendiendo como punto de partida de que primero que la evidencia o la justificación o la demostración no es de una evidencia inmediata, porque no es la noción de Dios, no es algo que se pueda comprobar concretamente. Por lo tanto, a las vías tomistas se las llaman vías a posteriori o argumentos a posteriori. Las famosas vías de Santo Tomás son argumentos a posteriori, es decir, argumentos que parten de los efectos para llegar a las causas de los mismos. Si pudiésemos ver la esencia de Dios, esta metodología no sería necesaria, porque claro, el que vio a Dios, tiene la evidencia racional humana de la existencia, y eso está claro. Pero bueno, nosotros no lo vemos,
o por lo menos yo no lo vi. No sé si alguno de ustedes pudo verlo o si escuchó a alguien que lo vio. Particularmente me parece que esa pretensión no corresponde y que está bien el camino que utiliza Santo Tomás de Aquino porque esa esencia escapa a nosotros mismos, ¿sí? No es como ver la evidencia de las cosas concretas que nosotros tenemos en el mundo. Por eso el camino metodológico es claro, vamos a los efectos y de los efectos llegamos a la causa. Como cuando mirás la obra del artista. Viendo la obra podés dar indicios o dar cuentas de las características del autor, ¿sí? Porque vos no conocés al autor. El camino que tenemos para llegar a la existencia de Dios ha de partir entonces desde lo causado por Él, las criaturas que son accesibles a nuestro conocimiento, criaturas de creadas, ¿sí? También se la podría llamar criaturas, pero criatura viene de una noción creatio ex nihilo, creación desde la nada, por eso se utiliza la palabra criatura. Los argumentos siguen un esquema similar en sus enunciados, al menos tal como se presentan en el célebre texto de la Suma Teológica. Antes de acercarnos a las vías y repetirlas de memoria, como muchas veces lo hacemos en el colegio, como muchas veces lo leímos por algún lado, o alguien te lo explicó, dice, sí, hay 5 caminos, 5 vías, el movimiento nos lleva al primer motor y todo, ¿no? Antes de la lectura es importante tener en cuenta cuatro ítems, ¿sí? O 4 pasos para poder entenderlas, porque uno va alimentando al otro. El primer paso es el punto de partida. Puesto lo que está aquí, puesto que lo que aquí se está tratando de mostrar, a saber, la existencia de Dios no es algo evidente para nosotros, es necesario que el argumento empiece por algo que sí conozcamos con claridad. Por eso las vías empiezan considerando un dato de la experiencia que no esté sujeto a discusión. Hago un asterisco acá para mencionar que existen 2 tipos de ente, esto si quieren anótenlo, igual está grabado, ¿sí? Y en el caso de Agustín, por ejemplo, y en el caso de otros autores, se suele utilizar lo que se llama el argumento ontológico para demostrar la existencia de Dios. Es un argumento que Tomás de Aquino lo critica porque pasamos de un orden lógico a un orden ontológico. ¿Qué significa? Yo puedo pensar en mi mente entes que no se den en la realidad. Por ejemplo, ¿alguno me puede dar un ejemplo de un ente que no se dé en la realidad pero que existe en mi mente? Repito la pregunta. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de un ente que se dé en mi mente y que no se dé en la realidad? Entidades mentales que no se den en la realidad, únicamente en la mente. Profe, la verdad que no entendí, o sea, es medio complicada la pregunta. O sea, si me la pongo a pensar, al principio pensé que, no sé, podría ser lo que nosotros denominamos un espíritu, por así decirlo, un espectro más allá de lo que se puede ver en... Bien, perfecto, está bien el ejemplo porque tiene que ver un poco con la libre asociación. En muchos casos, cuando nosotros discutimos el término realismo, y cuando ayer hablábamos un poco de que la salud mental implica esa adaptación con la realidad, es que muchas veces nuestra mente puede volar y puede generar ámbitos que no se den en la realidad, pero eso no significa que no existan. Existen, pero existen en mi mente, ¿no? Es muy interesante esta idea, pero para hacerlo más concreto y más sencillo, digamos, ¿no? Perdón, no quiero frustrar a nadie y que después terminen llorando después de esta clase. Ustedes saben que el ratón Pérez, saben, ¿no? ¿O no? Si no, cambio el ejemplo. Pero hay entidades, ¿sí?, que están generadas y que las puedo llamar y que las puedo nombrar y que las puedo generar en mi mente, pero que no se dan en la realidad. Ejemplo, el unicornio. ¿Sí? ¿De dónde saqué el unicornio? De algún lado lo tengo que haber sacado. Ahora, yo no vi nunca. El día que vea uno voy a decir, esto es un ente real, no es un ente de razón. Lo saqué de un cuento, la realidad está en el cuento, pero también cuando lo nombro estoy nombrando una entidad mental que no existe en la realidad.
Entonces, en filosofía existen las entidades mentales y las entidades reales, ¿sí? Cuando se lo acusan a algunos autores de utilizar el argumento ontológico para demostrar la existencia de Dios, significa que pasamos del orden lógico, del orden mental, al orden real. Que yo piense en este momento en una moneda de 100 pesos no le da categoría de valor real a la moneda de 100 pesos, porque la moneda de 100 pesos no existe en la realidad, existe en mi mente. O que yo piense en este momento, aunque existe en la realidad, que tengo en mi bolsillo un billete de $100, no, lo puedo pensar en la mente, pero no en la realidad, porque no, de hecho no la tengo. Por lo tanto, cuando nosotros utilizamos el argumento ontológico para demostrar la existencia de Dios, sería el paso justamente que no utiliza Tomás de Aquino. Porque dice el punto de partida es algo que sea claro y distinto para nosotros, y no podemos pasar del orden lógico al orden ontológico. Por ejemplo, nombrar a Dios, darle la categoría de existencia. No alcanza. El punto de partida no es nombrar a Dios, porque para San Agustín o para muchos autores, por ejemplo, el argumento ontológico de San Anselmo, que se pone en discusión en este periodo, es pasar que el concepto de Dios garantizaba la existencia de Dios solo en el caso de Dios. Después lo podemos discutir, pero es pasar del orden lógico al orden ontológico. Por eso el punto de partida para Santo Tomás es muy interesante. Partimos de algo que sea evidente y claro y distinto para todos. Este tipo de datos se apoyan entonces, apoyarán entonces las pruebas, teniendo cada una de ellas el punto de partida diferente e independiente de las demás, aunque por sobre esto, volveremos más tarde, puede señalarse una unidad metafísica que las enlaza a todas. En cada una de las vías, el punto de partida está. Y cada una de las vías va alimentando a la otra. Pero es interesante que el camino para llegar a la demostración de la existencia es el camino a posteriori. Parto de lo que es evidente para todos y llego a la existencia de Dios. Otra pregunta. No importa si no llegamos a ver los 4 puntos, pero hago una pregunta. ¿Cuál es el punto de partida para Santo Tomás? Aquellos que trabajaron las vías, leyeron o saben algo. ¿O cuál sería el punto de partida evidente para todos? Las cosas observables. Muy bien, la realidad. ¿Sí? El orden que nosotros vemos en la realidad. ¿Sí? Lo que es patente para la naturaleza humana es que existe un mundo. Yo no parto de la nada. Yo no armo argumentos en donde de la nada surge el ser, sino que parto de algo que existe, y en lo que existe es que las cosas son, las cosas existen. Ese es el punto de partida, y creo que sobre eso no hay discusión. Si ponemos a discusión, o si sometemos a discusión esto, ya estamos en otro nivel de comprensión y no podríamos dar un paso más. El siguiente punto es que, justamente como el punto de partida es un orden, es una realidad, tiene que haber un principio de causalidad. Porque acá estamos utilizando en el segundo camino, en el segundo paso, una verdad metafísica, que es que de la nada no existe el ser. De la nada no surgen las cosas. Es decir, cuando estoy nombrando nada, estoy diciendo algo, por lo tanto es muy difícil concebirla, no solo mentalmente, sino realmente, porque, fíjense, piensen ustedes, ¿cómo se imaginan la nada? Si yo me imagino una cosa, un hoyo oscuro, no sé, algo, porque inclusive tengo que utilizar el lenguaje para poder pronunciarla. Por lo tanto, hay un principio metafísico de que toda existencia o toda realidad supone una causalidad. No surge mágicamente el ser. Una vez señalado el punto de partida, se sigue la indagación por la causa del mismo, la causa de la realidad. Santo Tomás realiza una explicación causal de lo que se ha admitido en cada uno de los comienzos de las vías, explicación que variará según los puntos de partida con el que haya comenzado cada uno de los argumentos, y desarrollándola en mayor o menor medida según el caso. Es decir que tanto el punto de partida y el concepto de causalidad se va a ir como retroalimentando cada vez más en el desarrollo de las vías. ¿Sí? La realidad supone, o la realidad me exige, el nexo causal. Esto es hacer ciencia, el nexo causal, por la totalidad de la realidad. Bien, porque además hay otra cuestión que no estoy mencionando acá, pero se encuentra tanto en el punto 1 como en el punto 2, que es que la realidad es una realidad particular,
hay más orden que caos en la realidad. Hay más regularidad. Cuando las ciencias trabajan y buscan sus constantes científicas, lo que están utilizando es utilizar constantes de un orden establecido, porque si no, no se podría hacer ciencia. Por lo tanto, hay un orden que escapa al poder mental o a la mente. Por lo tanto, esa realidad es particular, es una realidad ordenada. Como cuando vos llegás a tu habitación y la encontrás ordenada, el orden no se produce de manera, porque es contradictorio pensar en el azar y en el orden, sino que el orden supone un ordenador y busca el ordenador. Ese ordenador implicaría el principio de causalidad, de que la realidad me reclama, ¿sí?, al autor. Bien, el punto 3 y el punto 4 se lo voy a dejar a ustedes para que lo lean, porque vamos a cerrar no solamente las vías en esta idea, voy a trabajar la quinta y haré un cierre sobre filosofía medieval. Entonces, ¿qué significa esto de la imposibilidad de regresión al infinito? Y lo que todos entienden por Dios. Es decir, necesito que estos dos pasos me lo expliquen en 2 minutos cada uno de ustedes. Algunos, ¿no? Leanlo todos y explíquenmelo. Lo que es importante acá es pensar de que aquellos que expusieron seguramente la tienen más clara y nos pueden dar alguna pequeña clase de esto, pero ¿qué significa este paso tercero y el paso cuarto? Bien. ¿Alguna pregunta, chicos? De mi parte, ninguna. Bueno, muy bien. Profe, yo te quería avisar que volví a ingresar porque se me había ido el internet. No hay problema, Francisco. Estamos grabando la clase. Perfecto. No fue como ayer, que me emocioné y no pude. Buenísimo, gracias. Vieron que les mandé en antropología, les mandé el documental. ¿Sí? Así que ya está disponible en el aula para que lo miren. Es un poquito largo, pero es muy interesante. Da miedo. ¿Eh? La verdad, cuando lo miras, lo volví a ver ayer un poquito y me da escalofrío pensar en una justicia, ¿no? Entendida en estos términos. Y en una corrupción también policial, ¿no? Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por la atención. Nos vemos la clase que viene, ¿sí? Entonces, como tarea queda, para aquellos que no trabajaron Santo Tomás de Aquino, la lectura del paso 3 y el paso 4. Si quieren pueden ir a... Bueno, dejen la vía, no la toquen si no la leyeron. Prefiero que vayan al manual de Gambra, a la lectura de Santo Tomás de Aquino, porque ustedes paralelamente trabajan al autor, y bueno, avanzar hasta la decadencia de la escolástica, que esa es la idea, ¿no? Cerrarlo la semana que viene. Muy buen fin de semana, para todos. Bien, Perfecto, profe, gracias. muchas gracias. 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 Igualmente. Hasta luego.